Estamos aquí en el castillito de Malbork. ¿Qué tal? Voy apenas aquí llegando. Hay complicaciones, hay mucha gente. Hay gente ahí. El castillo está gigante. Tal vez no se alcanza a apreciar, pero está muy cool. Está impresionante el ladrillo. Y luego hay una foto ahí del 45 cuando acabó la guerra. Destruido completamente. Estoy aprendiendo mucho del castillo. Está muy cool. Hay como que cositas en todos lados. Y luego va siguiendo una autoguía. Miren, por ahí hay el castillo. Como que es la torre más alta. Y luego al parecer acá hay algo de ámbar. La audioguía está muy completa. Eso me gusta. Nomás que siempre que empiezo a grabar empieza a hablar. Puro menso. Ah, es que es un muchacho. Dicen que aquí entrenaban arquería y música. Hay un chorro de cosas bonitas como esta puerta. Esta es como que la parte más bonita del castillo. Ahorita les enseño unas tomillas. Pero tiene un pozo en medio y luego la torre en un lado. Esta torre se ve hasta grande de lejos. Bueno, acabé la visita al castillo. Miren nomás. Qué bonito. Qué bonito el castillo. Ay Dios, cuando hace frío no puedo mover mi boca. Mira, no puedo masticar ahí en las palabras. Pero estaba buscando el restaurante porque se supone que tienen comida que tenían los teutones. Y no lo encuentro. Le pregunté a un muchacho y era su primer día. Ahorita vamos para Gdansk a jugar. Ando aquí en Gdansk. Miren qué bonito se ve. Tal vez escuchen el eco. Si lo escuchan es porque hay un festival de tequila. O sea, hay mucha gente. Y lo tienen como música techno, nada que ver con música mexicana. No sé si voy a ir porque quiero conocer la ciudad. Un compañero de cuarto ahí en el hostal me dijo que es su ciudad favorita. Entonces siento que tal vez deba conocer primero la ciudad. Y si la recorro rápido o lo que sea, pues ya vengo acá. De hecho, olvidé que estaba lloviendo. No sé si pueda mojar mucho mi cámara, así que la sacaré en instantes para enseñarles lo que estoy haciendo. Pero sí, la vida es bella, la vida es bonita. Aquí en un graffiti. Saludos. Hay cosas muy impresionantes aquí, miren. Ese parece un TikTok. Estas pinturas parecen una foto. Estas de acá también. Voy a subir ahorita a la torre. Creo que salió un poquito el sol. Está bien porque ha estado lloviendo todo el día. Mañana me toca ir a mi primer habitación solo, lo cual me emociona bastante. Pero no me malentiendan, ayer esto no se los he contado y no se los pienso contar hasta que vean este video. Estuvo muy chido. De hecho debí sacar mi cámara y grabar un poquito. Había visto videos sobre esto en TikTok, de que en los hostales se hace una comunión muy chida y que la gente es cool. Y así fue. Conocí a dos chicas, una americana, una polaca y un muchacho polaco. Nos fuimos a unos bares allá afuera y casi me iba sin conocer el centro de Gdansk. Qué bueno que estuvimos ahí tomando, porque si no, no lo hubiera podido conocer. Estoy subiendo aquí a la torre. Al parecer está muy estrecho aquí todo. Vamos a ver. Mi cámara es racista. No me quiere captar porque no me veo, mira. Mira, ando borroso. Saben, es una cosa muy loca porque creo que por el trabajo me he hecho un poquito más extrovertido. Pero nunca realmente yo no soy una persona extrovertida.
Pero viajar solo te hace que le hables a la gente. ¿Cómo se ve ahí? Se ve bonito, ¿no? Se ve cool. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ahí en ese hoyo vive Mickey Mouse. No es cierto, se la creyeron. Miren nada más. Qué belleza. Las de Torún. Así vive la gente en Polonia. Se escucha como si estuvieran marchando con una gaita, ¿no? Pero la ciudad es bonita. Se me hace muy loco porque ahorita me decía un señor que la vista estaba ok. Mira, inmenso. No sabe lo que tiene. Creo que ya lo mencioné ahorita, pero vi como una muchacha se caía. Pobrecita. Normalmente me hubiera reído, pero yo me caí ahorita en la mañana. Peor que ella. Bueno, no sé si peor, pero se sintió feo. Me hizo una cortadurita y le conté a la Andrea y de volada sacó sus conocimientos de medicina. Y ahí me regañó también, así que no me regañen. Miren, les voy a dejar unas tomitas de aquí arriba y ya. Bye. Miren, aquí está una pequeña escultura del Papa Juan Pablo II. Y la gente aquí le trae rosas. Bueno, me tocó un hostal solo. Pero el muchacho que estaba quedando aquí conmigo salió. Se quedó todo el día dormido y ahí salió. Creo que fue a un festival o algo así. Iba a ir con él, pero estoy muy cansado. Ayer ya me desvelé. Lo que les quería contar, o les quería enseñar. Primero, miren, room tour por este bello hostal. Yo les conté ahorita en un video que me caí. Aquí imágenes de donde me caí. Bueno, caí sobre mi mochila, donde llevo la cámara. No le pasó nada, porque trae un ring bastante bueno. Pero, chequen esto. Ahorita estaba checando toda mi mochila. Y miren cómo quedó la botella. La iba a tirar, pero es un buen recuerdo. Seguro mi mamá la va a terminar tirando. Pero yo, mira, me lo voy a llevar hasta allá.